Vive cada minuto de tu vida con Dios. Recuerda que el Señor siempre nos está acompañando. Él quiere que seamos su amigo. Recuerda que estamos en los tiempos difíciles, a lo mejor. No estoy diciendo que estemos en los tiempos finales, sino en los tiempos difíciles, que tenemos que con nuestro testimonio marcar la ciudad. Estoy con un hermano muy querido por nosotros, un hermano que es concejal de la ciudad de Valparaíso, Abel, Jonathan, digo yo, Gallardo. Te saludo, Hola, hermano señor. Roberto. ¿Qué Gracias tal? por estar con nosotros aquí en el No, canal. gracias a ustedes por la invitación. Oiga, primero una corrección de entradita, porque no es Jonathan, mi nombre, mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Jonathan. Jonathan, ¿qué representa Jonathan. para ti eso, Jonathan? Representa lo que representa ese personaje bíblico tan trascendental, Jonatán, el mejor amigo del rey David, que es el símbolo de la fidelidad, la constancia, la lealtad. Un hombre que fue capaz de poner todo a disposición de su gran amigo David, el rey de Israel. Entonces es un nombre que a mí me identifica, lo he aprendido con los años. Cuando era chico, la verdad es que no me gustaba, cuando me decían Jonatán y me molestaban, un nombre curioso, pero hoy día me identifica porque creo que el valor de la fidelidad, de la lealtad es trascendental para las personas, sobre todo que provenimos del mundo cristiano evangélico. Tú eres de familia cristiana de nacimiento. Yo soy una especie, diríamos, un gran reserva evangélico, como los vinos añejos, ¿Ya? porque sabes que tengo una pertenencia al mundo evangélico hace varias generaciones. 5 generaciones de mi familia han estado todas congregadas en torno a la Iglesia Evangélica Pentecostal, que además es una de las iglesias fundadoras del pentecostalismo en Chile. Mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Y yo tuve la suerte de ser, y la fortuna, gracias a Dios, de ser bautizado por un pastor que fue discípulo de Mr. Hoover, del pastor Hoover. Yo nací en Osorno, y allá en el sur de Chile me bautizó un pastor porteño. O sea, Un pastor de pentecostales, Valparaíso, pentecostales. completamente pentecostal. El pastor Guillermo Jofré Olivares, que es una familia pastoral muy grande de Valparaíso, él me bautizó. Él fue de las juntas oficiales de Mr. Hoover, en la Iglesia Evangélica Pentecostal, te hablo de la década del 30, del siglo pasado. Él llegó a Osorno, enviado por la iglesia, y él me bautizó. Entonces me siento de pura cepa evangélica. Nació en la cuna del Evangelio completamente, pero además lo fueron mis padres, lo fueron mis abuelos. Entonces para mí es parte de mi vida cotidiana el ser de este mundo Pero cristiano evangélico. tú para los evangélicos representas como una punta de lanza, un cambio de generación, porque tú eres evangélico de cepa, o sea, pero eres abogado, o sea, universitario, además participas de la política, concejal en ejercicio en la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo fue esta lucha? Porque en la iglesia muchas veces no se podía ir a la universidad, no podía ser político, y tú representas... Sí, fíjate que es bien interesante lo que tú me planteas, porque te voy a contar una experiencia personal. En la iglesia, cuando yo era niño, mi papá era el jefe de las juntas oficiales, el brazo derecho del pastor en Osorno. Y se produjo, después de mucha oración y mucho ayuno en la iglesia, se produjo un pequeño avivamiento. Entonces dio más fuerza para pedir un avivamiento, y efectivamente sucedió. Entonces algunos hermanos tomaron la decisión de retirar a sus niños del colegio, a sus hijos del colegio. Yo tenía 8 años, 9 años. Mi papá, que yo me imagino la contradicción también de su parte, siendo el brazo derecho del pastor, tomó la decisión contraria. Me ingresaron a un colegio de mucha más calidad, un colegio que era muy difícil de pagar, tuve becado. Y yo fui el primer hijo de un hermano de esa iglesia en Osorno que llegó a la universidad. Y la prueba de actitud académica me seleccionó y me mandó a Valparaíso. Por eso llegué a esta ciudad y me quedé acá. Fue una lucha difícil porque en general era una vida hacia el interior de la iglesia, mucha comunidad, pero me costó bastante, para ser franco. Le digo, en mi casa no había muchos libros. Yo lo que leía cuando niño era básicamente la Biblia. Siempre fui un buen lector. Y yo leía mucho la Biblia. Para mí, yo leí el Antiguo Testamento, lo habré leído un par de veces. Pero como todo niño, era como un libro de aventuras. Uno lo puede leer también como un libro de aventuras, porque las historias del rey David, de Saúl, de Jonatán, de Esther, son hechos, episodios históricos, pero que tienen una connotación divina, pero son hechos que le sucedieron a personas. Correcto. Entonces, para mí es parte de mi naturaleza. Yo cuando converso estas cosas puedo estar horas haciéndolo porque es parte de mi formación desde niño. Tú eres abogado. Soy abogado. ¿Por qué elegiste ser abogado?
Mire, es una buena pregunta porque en general los abogados no tenemos muy buena fama. Y entre el mundo evangélico, el bien tradicional de mi iglesia, menos, ¿no? Entonces mi mamá siempre me dijo, siempre decía, si tú eres abogado, tienes que ser el primer abogado justo, me decía, porque para ella todos los abogados eran injustos, me decía, tú eres el primer abogado justo. Yo creo que a mí me motivó ser abogado una extensión de una vocación que tuve de niño también y que la practiqué en el colegio en que estudiaba, que era el trabajo social. Yo hacía mucho trabajo voluntario cuando niño, cuando estaba en la enseñanza media, íbamos a poblaciones, trabajábamos con familias de escasos recursos. Yo, siendo niño, cargaba sacos de harina o de trigo que había que llevar a algunos campamentos muy pobres en Osorno. Entonces, ser abogado, siempre pensé que la gente humilde también necesita surgir, necesita liderar procesos también. O sea, no basta con ser el peón, no basta con ser el segundo en la oficina, sino uno como cristiano también tiene la obligación de ser el primero de su oficina, en su gestión, en su trabajo, lo que sea, en la actividad que sea. Y en ese caso, afortunadamente a mí Dios me dio algunos talentos y pude ser un buen estudiante y pude acceder a la universidad con un puntaje que en esa época era difícil de obtener. Y yo creo que a raíz de eso, en la iglesia de mis papás, hoy día hay muchos profesionales, y a mí me dio mucho orgullo cuando posteriormente me invitaron en la iglesia a dar una especie de charla motivacional con los hermanos, con los niños más jóvenes, para decirles que nosotros también, los evangélicos, podíamos acceder a responsabilidades importantes. ¿Tú crees que es importante que los evangélicos entremos en el mundo de la política? ¿Tú ya llevas un periodo como concejal o debemos estar en el mundo de la política? Yo creo que nosotros tenemos la obligación de dar cumplimiento a los mandatos de Jehová, a los mandatos de Dios. Y eso también incluye la actividad pública. O sea, uno no solamente debe ser bueno como jornalero, no debe ser el mejor como abogado, como profesor, como periodista, sino que también tiene que ser el mejor cuando conduce los destinos de la ciudad o del país. Por lo tanto, uno tiene que cumplir ese mandato. Yo siempre pienso en lo siguiente. Me acuerdo siempre de la historia del rey David. El rey David cuando fue ungido como tal, por Jehová, como Dios de Israel, como rey de Israel, el profeta Samuel lo unge, va a la casa de su padre Isaí y le dice que él venía a nombrar, digamos, al rey de Israel. Y nunca esperó que fuera David el elegido, que era el más pobre, el más joven de sus hijos pastores. Y fue ungido como rey, futuro rey de Israel. Pero David no se quedó en su casa esperando que le llegara la corona. Él fue un guerrero, fue una persona que tuvo que pasar muchas vicisitudes para lograr cumplir ese mandato que Dios le había entregado. Entonces yo siento que las personas, los cristianos tenemos que hacer lo mismo. A lo mejor tenemos una misión que Dios nos da, pero nosotros tenemos que cumplirla. Ese mandato se cumple a través nuestro. Entonces, de allí que uno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para lograr esos objetivos, también en el mundo de la política, porque ¿por qué vamos a entregarles a otros solamente el reino de las cosas del César, el ejercicio de las cosas del César? También nos corresponde a nosotros, porque nosotros pagamos impuestos, nosotros vamos a la universidad, manejamos un auto, sacamos basura, no sacamos basura, entonces por lo tanto alguien decide cómo se anda en auto, cuándo se saca basura, qué impuestos se pagan. Y yo creo que nuestro mundo está en condiciones, porque además tenemos una base moral, yo creo, y ética mucho más profunda como para intentar gobernar también la ciudad del país. Es importante lo que tú dices, digamos, para que nuestros hermanos sepan en casa, digamos, que elegir bien a quien decide esas cosas. Bueno, nosotros deberíamos apoyar siempre a que quien decide esas cosas sea un hermano cristiano. Por lo que creemos, por lo que pensamos, como tú dices, esa base moral que tenemos para tomar decisiones. Pero tú eres reconocido como uno de los concejales en Valparaíso que defiende a la gente. Han tenido luchas grandes con consorcios grandes, por las antenas celulares, por la salud, a la gente que no tiene cómo defenderse. ¿Cómo se vive eso? Mira, es bastante difícil, yo creo que allí, y por eso mi condición de abogado ha sido muy útil para estos efectos, porque yo te digo, mi oficina de abogado yo la cerré hace varios años, porque era incompatible con la vocación y la dedicación a estos temas cotidianamente. Tal vez mucho más rentable tener una oficina de abogado que ser concejal.
pero yo siento que de ese modo puedo ayudar. Por ejemplo, me ha servido mucho para eso el interponer demanda contra Esval, contra Chilquinta, contra algunas empresas del retail, personas que han sido abusadas por estos grandes consorcios que no tienen cómo defenderse y que llegan a mí de distintos modos, porque lo escuchan en la radio, lo han visto en la tele. Y para mí es una satisfacción cuando estas personas después reconocen que en realidad este problema golpeé tantas puertas y no tuve solución y llegué donde ese caballero por mí y él me ayudó. Entonces, para mí siento que se realiza esa función de trabajo social o esa extensión de trabajo social que yo aprendí siendo niño. Ahora, para eso también el Evangelio, el mundo protestante, tiene mucho también de ascetismo, tiene mucho de rigor, de que las cosas hay que trabajarlas, no se dan gratis, no son fáciles. Y por lo tanto hay que persistir, y uno tiene que dar el ejemplo. Yo creo que con el testimonio personal también uno termina atrayendo a otras personas, porque no sé por qué razón cultural, cuando alguien actúa bien en este país, nos dicen, y es evangélico, supongamos, no dicen, lo hizo bien porque es evangélico. Pero si alguien actúa mal y es evangélico, dicen, mire, el hermano, el hermanito, y dice que es evangélico. Entonces yo creo que el testimonio personal es tan fuerte como ejemplo para otras personas que yo trato de hacerlo con mi vida cotidiana, y en este caso con esta defensa de aquellas personas que en general son los más desvalidos y no tienen mucha voz, y muchos de ellos son nuestros hermanos evangélicos. A ver, yo te he visto, siempre eres una persona correcta, seria, pero te vi una vez sonreír con ganas, te vi alegre, contento, te vi con tu mamá, ¿ves? Y fue cuando le cambiamos el nombre a una calle. Creo que me cuentes, aquí en el canal lo vio todo Espiritual Televisión y tú estabas feliz ese día. Fue, parece, tu primer logro en el Consejo Municipal en Valparaíso. Sí, mira, cuando yo llegué al Consejo Municipal, en el año 2009, se estaba celebrando el centenario del avivamiento pentecostal. Y para mí era un hecho importante, porque imagínate, en el mundo evangélico, sobre todo el pentecostal, la iglesia de calle Retamo, así se le llama, se le conoce, es como la catedral para los católicos, o sea, o el Vaticano para los católicos, o sea, es un lugar importante. Ahora, yo me sorprendí cuando llegué al Paraíso y vi un templo chiquitito, modesto. No era pasado todo lo mismo. Claro, no era lo que yo me imaginaba cuando niño, cuando escuchaba del famoso templo de Retamo. Entonces era el centenario pentecostal, había una conferencia de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Valparaíso, yo era parte de la comisión organizadora de ese encuentro, que fue una enorme, bonita conferencia, y yo le propuse al pastor de la iglesia y a la comisión que por qué no proponíamos el cambio de nombre en la calle. Estuvieron de acuerdo. Yo no era concejal. Y cuando llego al Consejo Municipal, lo primero que hago es plantear esta iniciativa, y afortunadamente tuve el apoyo de mis colegas e hicimos el cambio en un tiempo récord por lo demás, fue un tiempo muy, muy rápido, hicimos el cambio, y cuando hicimos la ceremonia, fueron mis papás. Mi mamá estaba en ese tiempo con un problema en las caderas, llegó con una silla de ruedas, y mi mamá estaban felices, estaban contentas, orgullosos, y además yo creo que de ver que de algún modo lo que ellos habían sembrado, con su enseñanza también, se estaba materializando en ese momento, y que yo era capaz de poner en el relieve que corresponde al mundo evangélico pentecostal, y era el promotor de la idea de cambiarle el nombre a la calle Retamo, que hoy día se llama calle Pastor Willy Huber. Y yo estaba feliz. Te veo los ojos tan feliz como ese día. Yo estaba dichoso, la verdad, porque sentía que estaba cumpliendo con una cosa que desde niño no pensé que iba a suceder, pero que a lo mejor en mi corazón estaba y Dios sabía que iba a suceder. O Dios te puso ahí para que sucediera. Lo más probable. Creo que es importante saber que las autoridades las pone Dios, lo tenemos todos presentes. Eso, digamos, que tú estás en el Consejo Municipal hoy día porque Dios te mira, Dios te protege, Dios te tiene ahí. Y eso hay que valorarlo, o sea, hay que respetarlo también como evangélico y poder seguir acompañándote. Tú vas a la reelección ahora. Vamos a entrar a un tema más profundo de Valparaíso. Por una ciudad que es difícil, una ciudad que es linda, pero que tiene un montón de problemas. ¿Cómo la ves tú eso? Mira, la verdad es que de repente uno piensa, en el caso de Valparaíso, es una ciudad que tiene tantas debilidades, es una ciudad tan entrañable, yo la amo profundamente esa ciudad, pero siento que es tan difícil de gobernar, en una ciudad tan pobre, con tantas necesidades, y a veces pienso, pobres candidatos a alcaldes, pobres futuros alcaldes, porque van a tener que lidiar con la pobreza, y es como cualquier familia que cuesta llegar a fin de mes y hay que hacer inventos, malabares para poder comer y parar la olla. Yo creo que en la ciudad pasa lo mismo, y los alcaldes van a tener ese problema.
Pero yo siento que en el caso de Valparaíso es una especie de diamante en bruto. Yo tengo la impresión que no ha habido el talento y la capacidad para llegar a un consenso en la ciudad. Porque, por ejemplo, Valparaíso se debate entre ser una ciudad portuaria, su tradición portuaria, o ser una ciudad patrimonial. Son como dos vías de desarrollo que son paralelas y que algunos incluso la consideran contradictorias. Dicen, no, el puerto tiene que crecer, otros dicen, no, tenemos que mantenerlo patrimonial. Y yo creo que son dos industrias que son complementarias, que no son contradictorias, que requiere talento político y capacidad de gestión para articular estas dos vías de desarrollo. El patrimonio, a mi juicio, es la industria del futuro. El Valparaíso debe, por otra parte, y simultáneamente recuperar su capacidad de ser el primer puerto del país, que la ha ido perdiendo. La conexión con Argentina, con Brasil, el corredor bioceánico, el Pacífico, la conexión con Asia. O sea, hay toda una mirada estratégica que yo siento que nuestras autoridades locales no han tenido la capacidad hasta ahora de enfrentarla. Tal vez, y entre otras cosas, porque ha habido otras urgencias que resolver de manera previa. Esta es una ciudad que, como es muy pobre, carecía de alcantarillado, de agua potable, de escalera, y tal vez hubo en una primera etapa que preocuparse de eso. Pero yo creo que llega el momento de abrir los ojos, levantarse un poco la visera del jockey y mirar hacia el horizonte. Yo creo que esta ciudad tiene un tremendo destino, pero requiere un consenso social y siento que eso no se ha alcanzado. Y a mí me gustaría ser parte de ese consenso de qué es lo que la ciudad quiere. Creo que también mi propia naturaleza, de ser una persona más reposada a lo mejor, que no me gusta, no soy de los que le echa leña al fuego de las controversias, sino más bien trata de buscar algún tipo de consenso, entendimiento. Así que me gustaría ser parte de ese proceso en el largo plazo también. Hoy día estamos viendo luchas en las calles, mucha protesta estudiantil, mucha protesta de trabajadores. No todas salen en las noticias. Pero hay un descontento, hay algo que está pasando en Chile. ¿Cómo ves tú ese cambio? Es que los chilenos estamos enojados, estamos todos enojados. A mí me pasa en mi campaña, tengo una campaña bien austera, hago mucho puerta a puerta. Soy una persona que recorre camino a la ciudad a servir en todo caso para la salud, uno mantiene bien Sí. el estado físico. Hago mucho puerta a puerta y en general están molestos. Y yo le digo a los electores, le digo, mire, usted está molesto, pero yo también estoy molesto. Y le pongo un ejemplo. De mis ingresos mensuales yo tengo que destinar casi el 50% a pagar la educación de mis hijos. Y lo hago yo, todos lo hacemos igual. O sea, todos tenemos razón para tener un grado de molestia. No solamente los que no se dedican a la política, los que nos dedicamos a la política también estamos molestos porque somos ciudadanos. Entonces, vivimos en este país y en mi caso yo vivo de mi profesión, yo soy un trabajador intelectual, pero soy un trabajador como cualquiera. Entonces, yo comparto esa molestia que existe, pero siento que tenemos que buscar modos de resolverlas entre todos, porque es fácil tirar la piedra, es fácil encender una hoguera, pero después es muy difícil apagarla. Y creo que hay una responsabilidad enorme del mundo político para intentar llegar a acuerdos, consensos. Creo que este país ha vivido trauma suficiente en su historia reciente como para ni siquiera por asomo intentar repetirlo. Entonces, yo creo que teniendo tantas diferencias entre nosotros en muchas materias, teniendo como norte, a mi juicio, eliminar o por lo menos acortar la brecha social tan injusta que está produciendo entre los chilenos, hay que hacerlo con un grado de consenso, de entendimiento, porque este país finalmente lo vivimos entre todos. Y yo creo que en ese caso, en ese sentido, los que somos de cuna cristiana, pienso que tenemos la obligación también de contribuir a ese entendimiento de los chilenos. ¿Qué esperas tú de la Iglesia Evangélica en esta elección? Mira, Y específicamente de la Iglesia Evangélica de Valparaíso. Sí, yo espero primero que los hermanos y los pastores voten. A veces hay una tendencia en nuestro mundo evangélico, sobre todo en el mundo más tradicional, a entender que las cosas del mundo, las cosas de la política en este caso, hay que estar alejados de ellas. Yo espero primero que los hermanos concurran a votar. Siento que nosotros, junto con tener derechos, tenemos obligaciones. Y parte de nuestra obligación cívica es ir a votar, expresar una preferencia el día de la elección. Es mi primer llamado. Y mi segundo llamado es que hagan una elección informada, que voten por personas que tengan propuestas, por personas que tengan alguna trayectoria también. Yo creo en las caras nuevas, pero también creo en la experiencia.
gobernar una ciudad no es fácil. A mí me pasaba en el Consejo Municipal, por ejemplo, que mi opinión, afortunadamente, gracias a Dios, es escuchada y es respetada en el Consejo Municipal, porque trato de actuar con ponderación, pero además tengo una formación profesional que me permite, yo además soy profesor de la Universidad de Valparaíso. Entonces, mi opinión, afortunadamente, gracias a Dios, repito, es escuchada. Entonces, también tener candidatos que representen ese conocimiento que la gestión municipal requiere. Y tercero, ojalá que tengan en consideración de que, así como para miembros de otras religiones, no es lo mismo votar por cualquiera. Pienso que para los evangélicos tampoco debería dar lo mismo. Y ojalá que tengan una preferencia por aquellos candidatos que tienen una tradición cristiana y sobre todo que actúan conforme a lo que la Biblia nos dice. Porque también es cierto, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es una forma, digamos, de poner nuestro testimonio, nuestras creencias en el Consejo Municipal, digamos, y actuar así. Sí, yo creo que eso es efectivo, y la verdad es que los hermanos y hermanas que nos escuchan tengan eso en consideración. Yo estoy seguro que como cristiano no los voy a defraudar. Uno tiene posiciones políticas determinadas, pero cuando estamos en la iglesia somos todos iguales. Y en ese sentido tengan por seguro que no los defraudaré como perteneciente tan de cuna y tradición al mundo evangélico. No, yo viendo sobre todo las de las posiciones políticas, muchas veces los evangélicos nos marcamos una determinada ideología. Yo creo, digamos, que hay que ver lo que dice Dios, digamos. Dios te tiene como autoridad, aunque tú pertenezcas a un partido determinado X. Yeah. O sea, Dios elige a las personas no por el partido que está, sino por el testimonio que tiene. Y creo que nos tiene puesto en diferentes lugares para elegir lo que Él quiere. Él tiene una línea para Valparaíso y... Bueno, Dios pone reyes y saca reyes. Correcto. Y ahí estaremos. Y ahora yo creo mucho en el poder de la oración, ¿eh? Eso es una constante. Entonces, yo siempre que voy a una iglesia, digo lo mismo. Digo, mire, yo les encargo la oración. Soy muy temeroso también de Dios. Digo, por ejemplo, me ha pasado que me han invitado a algunos cultos en nuestras iglesias y a mí me cuesta mucho usar el púlpito. No, la verdad es que incluso lo he dicho, ¿sabes? Que yo prefiero hablar aquí al ladito porque entiendo que ese es un lugar sagrado. Entonces, yo digo, voten con confianza, voten por una persona que ojalá sea representativa del mundo cristiano como yo creo serlo. A ver, ¿qué es lo que más te impacta de la Biblia? De toda esa cantidad de páginas, ¿qué es lo que te haya marcado así en tu vida? Mira, yo cada tanto y con bastante frecuencia yo leo los salmos. Los salmos porque lo encuentro, además del mensaje que contiene, de las reflexiones de David, pero además de una belleza poética incomparable. O sea, si David hubiese sido del siglo XX, seguramente hubiese merecido varios premios Nobel de literatura. Puede ser un tremendo escritor, un tremendo poeta, que es capaz de expresar con tanta sabiduría sentimientos y su relación con Dios. Y a mí siempre me ha gustado eso, y además lo veía en el comedor de mi casa, en la cocina de mi casa. Jehová mi pastor y nada me faltará. Siempre lo siento como parte de mi cotidianidad también. Dios proveerá, siempre creo que uno pone su esfuerzo, pero siempre está cumpliendo un mandato divino. Entonces yo sé que si uno actúa de ese modo, Dios proveerá y nunca nada me faltará. Para mí esa ha sido una constante que me ha marcado, seguramente porque lo vi en un cuadrito en mi casa desde que tengo uso de razón. Lo vi ahí frente al lugar donde comíamos todos los días. Jehová mi pastor y nada me faltará. A ver, ¿qué te duele del mundo o de nuestro Chile? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace llorar o qué te hace decir, si yo tuviera el dinero, si yo tuviera el poder de decisión, ¿qué querrías cambiar? La pobreza dura. La pobreza dura, esa pobreza de aquella gente que no tiene que comer, que la he visto mucho en Valparaíso. Es impresionante la cantidad de gente pobre que hay en mi ciudad, en Valparaíso, y muchas veces los políticos lo ignoran. Yo tengo la convicción personal de que esta es como una extensión del trabajo social, como decía mi actividad política. Yo recorro mucho los cerros, he aprendido a conocer mi ciudad como pocos, yo creo, y que existan lugares en Valparaíso donde no haya agua potable, donde no haya alcantarillado, que son poblaciones enteras. Yo pienso en la población La Isla, en San Roque, no hay agua potable, las mujeres no tienen cómo lavar ropa y tienen que hacerlo en torno a un pilón, el único que hay en la población, lo hacen los días sábados en la mañana, no tienen alcantarillado.
las máquinas lavadoras ahí no existen porque obviamente no hay agua. Entonces eso a mí me duele, la verdad es que me indigna más que me duele. Me indigna porque pienso que los chilenos, no hay chilenos que merezcan vivir en esa condición. Yo provengo de una familia muy modesta y era comprensible a lo mejor que hace 40 años atrás mi madre lavaba en Artesa, en el sur de Chile, yo la vi, yo la ayudé mucho cuando era niño. Pero hoy día eso no ocurre en nuestro país. Frente a otros que tienen tanta riqueza, hay otros chilenos que son tan pobres. Eso la verdad es que más que me duele me indigna, y si yo pudiese ayudar a corregir eso, sería tal vez la tarea que más me gustaría hacer. Pero me dejaste la inquietud porque me está informando una cosa fuerte, y mejor te voy a tirar una pregunta que mejor es complicada. ¿Y cómo se gasta tanta plata en los fuegos artificiales en Valparaíso? Y no sé, o sea, ¿cómo se toman esas decisiones en el Consejo? Claro, en todo caso los fuegos artificiales, por ejemplo, los que vimos el 18 de septiembre pasado, no fueron con plata de la municipalidad, fueron platas de empresas privadas que el alcalde gestionó y que ellos Correcto, regalaron fuegos artificiales en la ciudad. Ahora, la verdad es que yo preferiría regalar esa misma plata para otra cosa. Correcto. Para otra cosa. Pero claro, yo creo que hay decisiones de política pública que están equivocadas. O sea, yo creo que en nuestro país la escala de valores la tenemos alterada y la escala de prioridades también la tenemos alterada. De repente es más rentable gastar plata en fuegos artificiales que gastar plata en algo que a lo mejor se ve poco. Y eso, claro, en la isla son 600 casas. Oiga, 600 casas son 3.000 personas. Pero ocurre lo mismo en las Torres de Rocuán, tampoco hay agua potable, el campamento Manuel Rodríguez. Hay una pobreza muy dura en la parte más alta de Valparaíso. Y yo siento muchas veces que las políticas públicas están equivocadas. ¿Estamos mintiendo los chilenos? Soñando con un país que está subiendo, desarrollando, porque en Viña del Mar también hay pobreza, en Calera. He hablado con una cantidad enorme de gente en este programa y todos me cuentan que hay pobreza en Calera, en Quillota, en Viña, en Valparaíso. ¿Nos mentimos mucho los chilenos? ¿O queremos ser otra cosa? Yo creo que lamentablemente en Chile de un tiempo a esta parte importan mucho las apariencias. Importan mucho las apariencias. Yo no sé si era cierto ese mito urbano de que llegaban algunas personas al supermercado, tomaban el carro y echaban los vinos más caros, los productos más caros, y se paseaban por el supermercado y después lo abandonaban, porque cuando se encontraban con otro, los demás veían que estaba comprando productos que eran caros y por lo tanto decían, esta persona le está yendo muy bien económicamente, está progresando. Pero era mentira, la persona simplemente estaba haciendo una ostentación de algo que no existía. No sé si es cierto o no, pero yo creo que en Chile, lamentablemente, las apariencias a veces son más importantes que la realidad, y en este caso yo siento que este país ha progresado y tiene más plata. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la injusta distribución de la riqueza. No puede ser que que tengamos a chilenos en el ranking, varios, en el ranking de los más poderosos de la tierra, de los más millonarios de la tierra, y tengamos otra vez otro ranking que tengamos a los chilenos de los más pobres de la tierra también. Esa desigualdad que yo creo que es la que hay que corregir. Pienso que en este país afortunadamente hay recursos, pero nuestra estructura económica es de tal modo que permite concentrar la riqueza y no distribuirla como creo que en justicia debería ser. ¿Cómo sueñas Valparaíso? Ya reelecto concejal, ¿cómo sueñas Valparaíso? Yo me lo imagino una ciudad que sea el plan, que sea una ciudad limpia. Una ciudad donde, por ejemplo, hacer cosas tan sencillas, yo pienso, mira, la Plaza Victoria. La Plaza Victoria uno camina por ahí, podría ser preciosa, era preciosa, pero está sucia, la pileta no se limpia nunca. Yo creo que cosas tan sencillas en el plan de la ciudad le cambiarían el rostro a Valparaíso. Y en la parte alta yo me imagino tratar de resolver un problema que cotidianamente es muy grave para la gente, la falta de locomoción colectiva. Es grave, hay verdaderas procesiones en los cerros en las mañanas y en las tardes, porque las micros no llegan hasta los barrios más humildes, más modestos. A las 9 de la noche, 10 de la noche en algunos lugares simplemente no hay locomoción colectiva, la gente camina cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Yo me imagino que es un tema que me encantaría preocuparme. Yo he tenido mucha preocupación, por ejemplo, por los ascensores. Me convertí en un defensor de esa tradición porteña que son los ascensores. Hemos tenido éxito en recuperarlo, pero ahora me gustaría preocuparme del transporte público en la parte más alta todavía, aquella parte que está tan postergada de la ciudad. Así me imagino yo Valparaíso en la parte alta, en ese mundo, en el mundo del transporte, pero sobre todo me gustaría seguir siendo, creo que lo soy, una autoridad cercana con la gente.
Una de las cosas que yo quiero hacer, no tengo, comillas, un programa dedicado al mundo evangélico, pero hay dos tareas que sí me gustaría realizar en el próximo periodo. La primera, asegurarnos que en los colegios se pueda haber enseñanza, educación evangélica. Hoy día la ley lo permite, pero en la práctica no se ha implementado. O sea, el viejo adagio del tiempo de la colonia española se acata, pero no se cumple. O sea, todos estamos de acuerdo con que se haya dictado esa ley que favorece al mundo evangélico, pero nadie la cumple. Entonces yo quiero ayudar a cumplir esa ley, hacerla real, hacerla carne. Y en segundo lugar, ayudar al mundo evangélico, o colaborarle, asesorarlo, informarle de que hay muchos recursos públicos que pueden ser destinados al trabajo apostólico y sobre todo el trabajo social que realiza el mundo evangélico, que es inconmensurable. Yo siempre digo, ¿cuánta plata el mundo evangélico, el mundo cristiano, le ha ahorrado al Estado? Recuperando gente para la sociedad, sanándolo, sacándolo de la droga, de los vicios, la rehabilitación, que cuesta muchísima plata, y nosotros lo hacemos gratis, con la ayuda de Dios. Entonces, el Estado en consecuencia tiene la obligación también, por el propio desarrollo del Estado, de contribuir a que esta labor social de la Iglesia sea potenciada. Yo siempre digo, mire, yo soy muy agradecido también como ciudadano de la labor que hace el Hogar de Cristo, por ejemplo, que es una institución de la Iglesia Católica. Pero el Hogar de Cristo no podría realizar la función que realiza si no tuviese la ayuda estatal. Entonces, ¿por qué no el mundo evangélico? Entonces, yo digo, hay que crear instituciones jurídicas, corporaciones, organizaciones comunitarias que permitan postular a recursos públicos para realizar la tarea que habitualmente desarrollamos. No puede hacerlo una iglesia evangélica como tal, no puede postular un proyecto, como no puede hacerlo un partido político, no puede hacerlo un sindicato, pero sí puede hacerlo una organización que funcione al alero de la iglesia X o tal o cual. Al alero de esa iglesia puede haber una institución que sí puede postular a fondos públicos para realizar el trabajo social que ellos desarrollan. Los pastores no pueden llegar directamente al gobierno, al alcalde o más arriba. Y el Señor ha puesto un puente, que hoy día se llama Abel Gallardo, estás trabajando ahí. O sea, yo lo veo un poco más profundo, o sea, creo que el Señor nos está abriendo las puertas para poder optar a cosas. Yo sueño con las iglesias que tengan bibliotecas, multimedia, adultos mayores, trabajo social en el barrio, para generar un cambio en el barrio. De que podamos imponer nuestras cosas, nuestras creencias con buen testimonio, no solamente golpeando la puerta y aquí traigo la Biblia, sino que con un testimonio social, un cambio de barrio. ¿Me entiendes un poco el rollo? Sí, completamente, completamente. O sea, uno tiene que tener una intervención integral en la sociedad, en la ciudad, y para eso se requieren recursos. Pero recursos que es lo que yo digo, existen. O sea, no es que no existen, existen. ¿Y por qué si... Falta tomarlos nomás. Y claro, ¿y por qué si un club deportivo puede postular? ¿Por qué si el Hogar de Cristo puede postular? ¿Por qué si un club adulto mayor puede postular? ¿Por qué no puede hacerlo una institución al alero de la iglesia que tenga por función reunir a los adultos mayores, a los jóvenes, hacer trabajo social también, y esos mismos recursos que están disponibles allí, uno los pueda captar? Entonces, esa tarea yo tengo la fortuna de conocerlas en detalle por mi condición de abogado, he trabajado toda mi vida en temas públicos, por lo tanto hice una cosa que me gustaría hacerla, pero con mucho vigor, con mucha fuerza. Les recuerdo, que está con nosotros Óptica Ebenecer, que está en Tras la Viña 104 aquí en Viña del Mar, y Óptica Hidalgo Echevers 224 también en Viña del Mar. Los mejores lentes, prefiéralo, porque usted prefiriéndolos a ellos nos ayuda también a nosotros a crecer y a llevar el Evangelio a más partes. Y también acérquese a nuestros amigos, saludos a Mauricio y a todos los que trabajan con él ahí en CLC, Centro de Literatura Cristiana. Aquí te pueden encontrar todo el material en www.clcchile.com. Ahí puede encontrar lo que usted quiera. Libros para aprender a vivir, libros para aprender a evangelizar, libros para la escuela dominical, libros para comer mejor, hay de todo. Así que acérquese a ellos, vaya de parte nuestra y Mauricio lo va a atender bien, le puede hacer incluso unos buenos descuentos. Abel Gallardo, hermano de iglesia, hermano de corazón, digamos, y yo soy una persona que ha seguido tu carrera política, así de lejos te miro, porque tú eres un poco alejado de la farándula, de los medios. Sí, es verdad. Hay que encontrarte siempre, te busco en internet, estás siempre luchando por algo. Yo en mi corazón siento, digamos, que Dios eligió bien al ponerte en el Consejo Municipal. O sea, creo que no has fallado, has tenido buen testimonio. He visto ya tus ojos en algunas entrevistas que hacemos soñando con poner coros en Valparaíso. Una vez me hablaste en Valparaíso, podríamos hacer un festival de coros evangélicos. Yo creo que las personas deben entender por quién votar, deben elegir bien. Usted debe elegir en conciencia y con la Biblia en la mano. Pero te tengo unos regalos, me estaba saltando los regalos. A ver, ¿qué regalo me tiene?
de el canal y del Centro de Cultura Interior. Mira, más que un carpintero, este es un libro que tiene 10.000 ejemplares que ha servido para evangelizar. No te tengo que evangelizar a ti, pero tú lo puedes leer y compartir con la gente del Consejo Municipal. Mira, no lo conozco el libro, lo voy a leer, no lo conozco, lo voy a leer. Entonces fue un buen regalo. Un buen regalo. Un buen regalo. Biblia tienes. Así que Sí tengo. aquí te compartimos una que tú la puedas compartir con quien tú quieras. Perfecto. O si no, para que la tengas en tu escritorio. En mi oficina en la municipalidad, mira, Exacto. te voy a contar, yo tengo una Biblia que me legó mi abuelo. Esta Biblia es antigua, esta Biblia es con negra, que tienen una tapa de cuero y que tienen un cierre. Ya, correcto. Y un papel Biblia, pero finísimo. Y además está toda escrita, con apuntes, como son las Biblias. Como se leía, como de claro, estudio. entonces, mi abuelo me la legó siendo yo adolescente. Y para mí es uno de mis tesoros. Entonces, tengo Biblia en mi casa, pero esta la voy a conservar en mi oficina en el municipio, porque yo confío que con la ayuda de Dios y los hermanos volveré al municipio de Portero. Si Dios pone autoridad y quita autoridad, y Dios pone a nuestros hermanos en autoridad, nosotros tenemos que estar detrás de ellos. Gracias por estar en nuestra compañía. Sigue en Espiritual Televisión.